Bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio de torsión. Nos daban una viga con una ley de torsores y nos pedían que calculásemos las tensiones que producen esos torsores en la sección. Bien, nos lo pedían por el método simplificado de Timoshenko. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos hacer. Nos daban esta ley de torsores. Esa viga se correspondía a un pórtico, sería esta viga que está aquí atrás. Entonces se entiende que lo que va a haber aquí, que esto es un salto en la ley de torsores, seguramente que haya un momento torsor, que es el que viene de esta otra, en dirección perpendicular. Aquí tendríamos una ley de flectores que a esta barra pues lo que hace es transmitirle un esfuerzo torsor. Tendría que ser algo así para que sea correspondiente con esta ley de torsores. Nosotros tendríamos aquí un torsor de 5 kN/m, se divide la mitad en cada enlace. Nos decían que en los enlaces, en los extremos estaba impedido tanto el alabeo como el panel lateral, entonces se entiende que la torsión está ahí impedida, no está permitido elegir la torsión. Por lo tanto, pues este momento de 5 kN/m, la mitad se lo lleva este empotramiento y la mitad este otro, correspondiendo a una ley de torsores de esta forma. Bien, lo que hace el método simplificado de Timoshenko es, primero descomponemos parte de esa torsión, será torsión uniforme, que es la tensión que hasta ahora conocíamos, donde las tensiones tangenciales, donde se producen las tensiones tangenciales, que en una sección abierta se ven con una expresión conocida, momento torsor por espesor partido de inercia torsión. Y tenemos otra parte del torsor que sería torsión no uniforme. Bien, y esa torsión no uniforme nos daría tanto tensiones tangenciales como tensiones normales. Entonces, en ese caso lo que hacen es en un elemento en I, en doble I, del alma desaparece y ese momento puntual lo descomponen en un par de fuerzas de esta forma. De hecho, el método de Timoshenko solo vale para este tipo de secciones, para secciones en doble T. Bien, entonces, si nosotros ese momento torsor lo descomponemos en un par de fuerzas sobre las alas, que están separadas una distancia d desde mitad de ala a mitad de ala, pues el momento sería F por D, por lo tanto F sería el momento partido por la distancia. Bien, entonces, ¿cuál es el método para hacer este tipo de problemas? Hay una serie de pasos. Entonces, el primer paso es comprobar que se trata de una torsión mixta, ¿vale? También podría ser torsión toda entera no uniforme o torsión uniforme. Si todo fuese torsión uniforme, no tendría sentido el Timoshenko, sería como sabemos hacer, tensiones tangenciales que produce el torsor, momento por espesor, partido de inercia, torsión. Si toda la torsión fuese torsión no uniforme, entonces en todo el momento, todas las tensiones se calcularían por el método de Timoshenko, pero puede ser que haya parte de la torsión que sea uniforme y parte que sea no uniforme. Y eso es cuando este número está entre 1,5 y 6. Es esta formulita, G por inercia de torsión, por el cuadrado, partido de inercia de alabeo y módulo de elasticidad. De todo eso le hacemos la raíz cuadrada, son todo cosas conocidas y ese número nos da 2, que está entre 1,5 y 6, por lo tanto, efectivamente, es torsión mixta. Cuando tenemos torsión mixta, la torsión uniforme será alfa por el momento torsor total y la torsión uniforme 1 menos alfa por el momento torsor total, siendo alfa el giro de torsión uniforme partido giro de torsión uniforme más giro de torsión uniforme. Bien, entonces ahora lo que tenemos que calcular son estos dos giros. El giro de torsión no uniforme es una formulita, 2 por flecha máxima partido por D, y esa flecha máxima es la flecha que se produce. Fijaros que aquí descomponíamos lo que decíamos, ¿vale? El alma desaparece y tenemos como si fuesen dos vigas con esas fuerzas, ¿vale? Entonces, realmente es como si tuviésemos una viga empotrada con una carga puntual. Entonces, la flecha máxima seguramente sea en el centro de la viga. Y de hecho, en el enunciado nos daban esta información. Nos decían cuánto valía la flecha máxima en una viga bien empotrada provocada por una carga puntual. Vale. Entonces es flecha máxima P al cubo partido de 192i. Y la inercia es la inercia respecto. Esta sería una flexión transversal, no es una flexión a la que estamos acostumbrados, donde las cargas son en dirección Z y los momentos en dirección Y. Este es al contrario, la carga sería en esta dirección, en dirección Y, digamos. Si a esto le llamamos eje Y y a este eje Z.
Vale. Entonces, la inercia sería alrededor, el momento, que provoca esta carga sería alrededor del eje Z, entonces tenemos que calcular la inercia alrededor del eje Z de esa sección, ¿vale? Esto no es más que el espesor del ala del IPE y la base. Entonces, un doceavo de base por altura al cubo. Tenemos la inercia, calculamos la flecha máxima, que nos da pues 0,112. Por lo tanto, el giro de torsión uniforme, 2 por flecha máxima partido de, y D es esa distancia que había entre los centros de gravedad de las alas. Bien, tenemos giro de torsión uniforme, calculamos ahora el giro de torsión uniforme, que es una formulita, 1 partido por G precio de torsión, por la integral del momento torsor entre el principio de todo y B, que es el punto donde la flecha es máxima, la flecha de lo que acabamos de hacer, que en este caso sería en medio de la barra. Bueno, los momentos torsores la ley de torsores entre el principio y el medio, que es donde estaba la flecha máxima, es constante, 2,5 metros, si lo pasamos a centímetros, 250 kilonewtons centímetro. G, el módulo de, sabemos que en el cero siempre es 8100, inercia torsión, pues la inercia torsión del IPE, 123 si lo miramos en las tablas. Y nos da 0,0501, por lo tanto calculamos alfa con la expresión que decíamos antes, giro de torsión uniforme partido giro de torsión uniforme más giro de torsión uniforme, y nos da 0,0772, por lo tanto ya podemos saber cuánto vale de ese momento que valía 500, pues alfa por ese momento sería el que nos da la torsión uniforme y 1 menos alfa por ese momento es el que nos da la torsión no uniforme. Bueno, pues vamos a calcular las tensiones de la torsión no uniforme. Entonces, al final, nuestra ley de flectores que teníamos en la torsión uniforme va a estar multiplicada por 1 menos alfa. Entonces nos quedaría de esta manera. Los puntos en los que se suelen analizar las tensiones son estos, A, B, C y D. Las tensiones en A y en B, pues lo que decíamos, ¿vale? Momento por espesor, partido, inercia, torsión. La tensión en D, justo como está aquí en el medio de la torsión ahí, vale 0 porque está en la fibra central. Y la tensión en C, se hace una simplificación que es 3/4 de la tensión en A. Esto es una simplificación que se adopta y ya está. Y ahora para la torsión no uniforme, pues lo que hacíamos que es lo que es propiamente Timoshenko, el alma desaparecía, ¿vale? Nos quedábamos con esta viga, con esta carga, solamente que esta carga ahora va a quedar multiplicada por alfa. Entonces esa fuerza va a valer 0,724 kilonewtons, nos va a dar una ley de torsores y una ley de flectores, flexión transversal, como decíamos. Una ley de cortantes y una ley de flectores. Nos quedaría algo así. En estos puntos, pues las tensiones normales en los extremos, momento por distancia, partido inercia, o sea, en B y en C, momento por B medios, partido inercia, la inercia respecto a este eje, que ya es la que habíamos calculado. En A y en D la tensión normal vale 0, porque es donde está la fibra neutra, es su momento que pasa por ahí por el centro de gravedad. Y las tensiones tangenciales, se adopta también una simplificación. En A y en D serían 3 medios del cortante partido el área de esa sección, que es B por espesor, y en B y en C serían 0. Total, que las tensiones tangenciales totales serán las que teníamos de la torsión uniforme más las de la tensión no uniforme. En cada punto pues sumamos lo de uno y lo de otro. Espero que lo hayáis entendido. Si no, ahora os voy a mandar también el ejercicio para que lo tengáis y cualquier duda me preguntáis. Si queréis quedar para que os lo explique con más calma, sin ningún problema.